Hola, mi nombre es Jean-Pierre Fournier, soy vicepresidente de inversiones de AFP Integra y quisiera darles la bienvenida el día de hoy a una edición más de este webinar Infórmate con Integra, en donde vamos a enfocarnos principalmente en conversar sobre qué es lo que ha pasado en los mercados financieros a lo largo del año y cuáles son las perspectivas de los rendimientos de los fondos para el 2025. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. La verdad que es un gusto contar con Alberto Bernal, un muy buen amigo de hace muchos años y que trabaja muy cerca con nosotros para poder elaborar las estrategias de inversión que manejamos para ustedes. Alberto es el Chief Global Strategist de XP Investments, una firma de servicios financieros que brinda asesoría a inversionistas institucionales y ofrece servicios de trading a nivel global con oficinas en Brasil, Estados Unidos y Europa. Alberto es responsable de formular y comunicar la visión de la compañía sobre los mercados financieros y participa en diversos medios latinos y norteamericanos, así que hay bastante experiencia de por medio y de hecho cuenta con más de 30 años de experiencia, ¿no? Incluyendo cargos como el de jefe de Research y Partner para Bultic, Managing Director de Renta Fija Emergente para Bear Stearns y jefe de macroeconomía para la TAM en IDEA Global. Bueno, las credenciales están más que dichas. Alberto, muchas gracias por contar con tu tiempo hoy día. La idea de este webinar es compartir el tiempo con una visión de qué es lo que ha pasado en los mercados, que creo que tú nos puedes aterrizar muy bien qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos y combinar todos estos idas y vueltas de Donald Trump, ¿no? De los primeros 100 días, de cómo hemos pasado por los temas bélicos, por los temas de las tarifas y cómo hemos llegado a aterrizar a un momento en el que los rendimientos de los mercados están en terreno positivo. La verdad que para todo lo que ha pasado a algunos les puede sorprender. Y luego por ahí me ha tocado a mí complementar el traducir cómo todo esto pues, ha influido finalmente en los rendimientos de los fondos y bueno, compartir también con nuestros clientes qué es lo que esperamos para el fin de año. Quiero aprovechar antes de cederte la palabra, Alberto, a comentarles de que hay un punto donde pueden ir alcanzando preguntas a lo largo de la presentación. Estas pueden ser de mercado o particulares de los fondos y estaremos gustosos pues de compartir con ustedes nuestros comentarios. Así que sin más, Alberto, te doy paso para que puedas compartir con nuestros clientes esta visión de los mercados. Bueno, Jean-Pierre, antes que todo, muchísimas gracias por tu amistad, porque sí, como dices tú, llevamos ya bastante tiempo trabajando juntos en este negocio de las inversiones. Muchísimas gracias a Integra por la invitación y qué bueno que están todos ustedes con nosotros acompañándonos. Voy a utilizar 20 minutos nomás de su tiempo para tratar de posicionar inicialmente la conversación sobre lo que nos puede traer la segunda parte del año. Pero es importante, obviamente, para poder entender lo que pueda pasar en la segunda parte del año, tenemos que pasar muy rápidamente con lo que nos trajo la primera parte del año. Yo les confieso lo siguiente. En diciembre del 2024, cuando yo estaba terminando, yo lo que hago es hacer una presentación muy amplia de todo lo que veo en el mundo en términos de las inversiones, los riesgos, las posibilidades, todo lo que veo desde el punto de vista macroeconómico, financiero, de inflación, etcétera, y hago una estrategia. Y yo en diciembre del 2024 le dije a los clientes lo siguiente. Le dije, yo creo que la primera parte del año va a ser una parte complicada para los mercados porque el inicio del gobierno del presidente Trump va a traer mucha incertidumbre. No me equivoqué en el hecho de que tuvimos mucha incertidumbre, pero sí hubo una cosa que sucedió, que fue que se adelantaron parte de las cosas que yo pensaba que iban a pasar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre y ocurrieron desde el primer trimestre. Y eso es un cambio importante y me explayo en este tema porque es extremadamente importante para poder entender lo que voy a decir después sobre las estrategias de inversión a futuro. Pero digamos, antes de avanzar en eso y de tocar esos temas de la primera parte del año, los temas más importantes para la segunda parte del año. A pasar de una vez a situación. Primero, ¿cuál va a ser el efecto total, Jean-Pierre, de todo lo que se han hecho en términos de aranceles por la administración del presidente Donald Trump sobre los precios al consumidor? Desafortunadamente para nosotros los analistas y para todos nosotros que estamos en esta llamada, que somos inversionistas,
Son preguntas muy difíciles de contestar, pero igual es nuestro trabajo desde el punto de vista de análisis y de inversores de tratar de tener una visión al respecto. Entonces yo les voy a contar lo que está pasando al respecto. ¿Qué va a pasar con la política monetaria de aquí a futuro? ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico de Estados Unidos, Europa, China, etcétera? ¿Vamos a aterrizar o no vamos a aterrizar? ¿Qué va a pasar con el conflicto en Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con el conflicto Irán-Israel, Israel-Palestina? Rusia, Ucrania, toda esta cantidad de efectos, pero sobre todo porque todos estos, digamos, conflictos tienen un efecto directo en el precio del petróleo y eso nos afecta a todos de una forma muy importante. Eh, Temas muy importantes y convicciones mías mirando hacia la segunda parte del año. Yo estoy convencido de que la economía de Estados Unidos se está desacelerando y creo que es una noticia, a pesar de que suene paradójico, es una noticia relativamente positiva. ¿Por qué? Porque de eso tan bueno no dan tanto como decimos los colombianos. El mundo y Estados Unidos en especial lleva en una fiesta sin precedentes después de la reapertura de COVID. Y esto es como yo, Alberto Bernal, para tratar de quitarse el estrés y tener la cabeza limpia, mi hobby es trotar. Y yo troto a una velocidad específica porque yo tengo 51 años y si uno trota demasiado rápido, pues le da un ataque cardíaco. Si uno trota demasiado lento, pues entonces no quema calorías. Entonces uno siempre ya como que más o menos entiende que para que funcione a la edad de uno, uno tiene que tener el pulso en aproximadamente 140. Estados Unidos está corriendo con el pulso a 180, tiene 51 años, tiene un riesgo de que le dé un ataque cardíaco. Hay que disminuir la velocidad del crecimiento. Y creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Atado a eso, creo que la Reserva Federal va a disminuir tasas de interés. Creo que el próximo presidente de la Reserva Federal, esto es muy importante, es un señor que se llama Kevin Hassett, que es parte de la administración Trump, pero que tiene una persona que tiene suficiente pongámoslo, reputación como una persona con carácter y muy buen economista, que es importante para lo que se viene a futuro de allá. Y un tema súper importante también es que la aprobación del plan fiscal del presidente Trump, que el mercado en general ha asumido que es un evento que va a incrementar el déficit fiscal de una forma muy importante en Estados Unidos, en mi opinión, y de aparte del análisis que he hecho yo, se está sobredimensionando el efecto negativo sobre el déficit fiscal de la aprobación de ese proyecto de ley del presidente Trump. Y les explico por qué. Porque el Congressional Budget Office dice que el déficit fiscal en Estados Unidos se va a incrementar en 3.4 billones de dólares, que es una barbaridad, pero ese ejercicio no incluye lo que está recaudando el gobierno de Estados Unidos en este momento por aranceles adicionales, que es más o menos 360.000 millones de dólares mensuales se traduciría, perdón, anualizados, que se traducirían en 3.6 billones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, fíjense ustedes, el Congressional Budget Office, que es como la oficina de presupuesto de Estados Unidos, asume que el déficit se va a incrementar en 3.4 billones, pero no incluye el ingreso de los aranceles que puede ser 3.6. Y además de eso no se incluye un tema que es que por todo lo que está sucediendo en la inteligencia artificial, Alberto Bernal está convencido que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se va a mantener alto. Y el Congressional Budget Office asume que solamente la economía va a crecer 1.8%. Yo creo que va a crecer 2.5. Si yo tengo razón, en los próximos 10 años se recuperan 700.000 millones de dólares adicionales en ingresos adicionales. Ergo, en mi opinión, el mercado de fixed income, el mercado de renta fija, está sobreestimando los efectos negativos de el déficit fiscal incremental atado a la política del presidente Trump. Inflación. Otro tema muy importante que he argumentado yo desde hace bastante tiempo y que creo que poco a poco va el mercado a irse de mi lado. El mercado en este momento piensa que la inflación termina en el 2025, inflación de Estados Unidos, en 3.2%.
Antes de los aranceles que anunció el presidente Trump en el primer trimestre del 2024, el mercado pensaba que la tasa de inflación a final del 2025 iba a ser 2.5. Hoy espera 3.2, antes 2.5. Hay una diferencia de 70 puntos básicos entre los dos. ¿Cuál es lo que piensa Alberto Bernal? Que el mercado está errado y que la inflación no va a subir a 3.2%. Por varias razones, pero quizás la más importante es la siguiente. El 42% del índice de inflación de Estados Unidos es una función del costo de arrendamiento o lo que pagamos las familias en Estados Unidos por arrendar la casa o para poder vivir en esa casa, pagar la renta de esa casa. O, por ejemplo, en el caso de Alberto Bernal, que gracias a Dios tengo la posibilidad de tener una casa propia, lo que hace el gobierno es que estima cuánto pagaría Alberto Bernal de ahorro, de renta por vivir en su propia casa. Y esa línea que ustedes ven ahí es la línea gris que están viendo en la presentación. Miren lo que está pasando con la línea azul. La línea azul es el costo de los arrendamientos hoy, en este momento. ¿Qué dice el Cleveland Fed, que es el que mide esto? Es parte del Banco Central de Estados Unidos. Dice el Cleveland Fed que en junio del 2025, comparación anual, los costos de los arrendamientos promedio en Estados Unidos año a año cayeron 9%. Déjenme repetir eso. 9%, porque hay mucha oferta de casa otra vez en el mercado, de apartamentos, y porque las casas están muy caras y por lo tanto la gente no las está pudiendo comprar. Muy importante esto. Entonces, si la línea gris, que es la más importante, persigue a la línea azul, vamos a tener muy seguramente una caída adicional de la inflación y esto es muy positivo para la economía. Crecimiento económico, nuevamente, de lo que hablaba antes. De eso tan bueno no dan tanto. Después de la pandemia, y esto lo vivimos todos, porque todos vivimos ese momento tan complicado del susto, de la muerte, del confinamiento, de perder el empleo, de perder el negocio, de que la economía caía el 20%, etcétera, anualizado. Y la línea abajo que ustedes ven acá, esa caída brutal de pandemia, reabren la economía y todo el mundo sale a aprovechar la vida, a vivir la vida, porque qué tal que nos vuelvan a encerrar o qué tal que la próxima vez tengamos, ahí sí, un escenario malo y perezcamos en un tema de pandemia. Entonces la gente salió a consumir como locos. ¿Cuál fue el problema? Que los ahorros, que es la línea gris que ustedes ven ahí, pasaron a un nivel de 30% del ingreso disponible a niveles del 3-4% del ingreso disponible. Óiganme esto, el norteamericano del común hoy en día ahorra más o menos 4% de su ingreso disponible. Recibe 100, gasta 96. ¿Qué quiere decir eso? Que el norteamericano no ahorra nada. Y por lo tanto, eso no es sostenible. Entonces, para mí el consumo se va a disminuir. Otro tema súper importante. Ustedes ven esa línea amarilla. Esa línea amarilla es lo que yo llamo un indicador líder sobre la generación de empleo. Yo sigo esto muy de cerca porque me permite decirle a los clientes, ojo, señor cliente X, Y o Z, que fíjese que estamos en una situación donde el indicador líder me dice que el empleo se va a desacelerar. Y a mí el indicador líder, la línea amarilla, que lleva en negativo ya varios meses, me ha permitido decirle a mí a los clientes, cuidado, cuidado, que el empleo se está desacelerando. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la política que se viene a futuro y de lo que tenemos que hacer con la inversión. Entonces, ¿qué tenemos de visión? Esto es la parte más importante para ustedes. ¿Cuál es el famoso base case? O sea, como se habla en Wall Street, ¿cuál es el base case de la inversión? ¿Cuál es el escenario base para la inversión? O sea, a principios de año, como les decía al principio de la presentación, yo postulé que los Trumponomics eran consistentes con un dólar más fuerte. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le pone más impuestos a las exportaciones que vienen de Perú a Estados Unidos, para el productor de Perú, que tiene que pagar en soles peruanos su mano de obra, le va a salir más caro vender en Estados Unidos porque además tiene que pagar una penalidad para poder vender en Estados Unidos.
Entonces, lo que debería haber pasado es que el mercado de las monedas debería haber depreciado el sol peruano en un nivel consistente con el nivel de impuestos adicionales para vender en Estados Unidos. ¿Qué pasó? No pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque así es este negocio de tratar de pronosticar el futuro es muy difícil y a pesar de que lo que yo acabo de decirles a ustedes es totalmente lógico, no sucedió, sino que simplemente ocurrió exactamente lo contrario, que el dólar perdió valor. Entonces ahorita les voy a explicar por qué, en mi opinión, perdió el dólar valor de aquí en adelante. Segundo tema, y esto sí no me equivoqué, yo dije desde diciembre del año pasado, los aranceles son peor para el crecimiento que para la inflación. Van a tener más efecto negativo en el crecimiento económico que en la inflación. ¿Por qué? Porque los aranceles son un impuesto al consumidor. Alguien está pagando esos 30.000 millones de dólares adicionales que le están llegando al gobierno de Estados Unidos todos los meses, que es una cantidad de dinero, anualizado es más del 1,3% del Producto Interno Bruto. Entonces, en mi opinión, los consumidores, los productores, la gente que importa, entre todos estamos pagando ese costo incremental. Y en términos de los mercados emergentes, como el dólar ha perdido tanto valor, pues entonces se ha vuelto mucho más interesante invertir en mercados emergentes y ya les voy a mostrar por qué ha habido tan buen retorno en los mercados emergentes. Pero enfoquémonos primero en Estados Unidos y miren lo que les voy a decir yo sobre las inversiones en Estados Unidos. A mí me pregunta un inversor, señor Bernal, ¿la bolsa de Estados Unidos está barata, a un precio normal o cara? Eso es una pregunta que me hacen a mí todos los días, a lo cual yo respondo, digo, cara. La bolsa de Estados Unidos está cara. A lo cual un inversionista me va a decir, hombre, Alberto, si usted ve la bolsa que está cara, entonces usted le está diciendo a los inversionistas, venda la bolsa de Estados Unidos. A lo cual Alberto Bernal le dice, no me lo tome a mal, no es porque no le quiera contestar o porque no quiera tener posición en este debate ideológico tan importante, pero yo no le voy a recomendar a usted que venda la bolsa de Estados Unidos, porque si usted vende la bolsa de Estados Unidos, va a caer un poquito y va a volver a subir. ¿Por qué? Porque hay 7.000 millones, 7 billones de dólares, óigame esto, 7 billones de dólares, más o menos el 30 y pico, sí, casi el 20 y pico por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en liquidez, haciendo nada, esperando. Entonces, cada vez que cae el mercado de Estados Unidos y corrige 2, 3, 4%, los analistas decimos, bueno, al fin viene una corrección y de pronto parte de este dinero que está cesante entra al mercado. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Yo creo que el mercado va a terminar el año en 6.500. Eso lo vengo diciendo ya hace como 6 meses. ¿Cuál es el problema para mí? Que ya estamos en 6.400, porque el mercado sube y sube y sube. ¿Qué voy a hacer cuando lleguemos a 6.600? Me va a tocar revisar a ver qué hacemos al respecto. Pero lo que les puedo decir es que a pesar de que está caro, como hay tanto dinero, hay oportunidades de que si cae, igual se recupere. Y desde el punto de vista de sectores, como yo veo que hay una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos, yo lo que estoy diciendo a los inversionistas es organice su portafolio en términos de sectores más consistente con una economía que se está desacelerando, no con una que se está acelerando. Y eso implica que uno debería tener una posición menor al ponderado, por ejemplo, en consumer discretionary. Ustedes me dirán, ¿qué diablos es consumer discretionary? Consumer discretionary son todos esos productos que los consumidores vamos y compramos en algún momento, pero que realmente no necesitamos. Alberto Bernal no necesita otro saco más, otro vestido más, otro traje más, otra camiseta más, no necesito. No necesito un celular nuevo, el mío funciona perfecto, pero digamos, todas estas cosas, todos estos productos que uno no necesita, pero que se compra porque le gusta o porque quiere renovar algo, todo eso es lo que va por esos lados, que es más consistente con una economía que está en pleno empleo y reacelerándose. Cuando uno ve que la economía está
cogiendo fuerza, uno debería tener una sobreponderación, un overweight en consumers discretionary, por ejemplo. En este caso, yo tengo overweight en utilities, que es energía, crear, porque eso, pase lo que pase, se disminuya o no se disminuya el crecimiento, la gente va a seguir cocinando, la gente va a seguir duchándose, etcétera, etcétera. Y todos esos sectores son como más lógicos en un escenario de desaceleración económica. En términos de qué hacemos si nos enfocamos en las inversiones atadas a Estados Unidos o quizás sobreponderamos las inversiones en activos que yo llamo que son activos atados a la debilidad del dólar. Dollar Weakness Trade se llama eso en Wall Street. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo? Lo que ustedes están viendo enfrente, el S&P 500, que es el mercado más importante del mundo, la línea amarilla. Fíjense ustedes cómo se ha comportado el Standard Poor's 500 desde enero del 2008 en el pico de la crisis financiera en Estados Unidos. Una persona que hubiera metido $100 en enero del 2008 y hubiera tenido el S&P 500 sin incluir los dividendos, hoy tendría $100, hoy tendría $420. Sin embargo, esa misma persona, si hubiera comprado petróleo, cobre, digamos, una amalgama de commodities, tendría el 2008 a hoy, tendría los mismos $100. Ganó 400 y pico, con el commodities ganó $100 nomás. Y es una de las razones por las cuales, porque los commodities no han subido tanto en estos años, que las bolsas del resto del mundo han tenido un performance, un comportamiento mucho menor al de la de Estados Unidos. Entonces, esto es un tema súper importante. La pregunta del millón para todos nosotros es qué viene después, porque esto ya pasó. Y les voy a contar a ustedes qué es lo que veo yo en este momento. Nuevamente, Alberto Bernal le dijo a sus clientes en diciembre del 2024, ojo, que la primera parte del año va a ser difícil para el resto del mundo porque el dólar va a estar muy fuerte, porque no puedo predecir lo que vaya a hacer Donald Trump. Eso fue lo que le dije yo a los clientes. No pudimos predecir lo que iba a pasar con Donald Trump. Todavía no podemos predecir lo que vaya a pasar o no vaya a pasar con Donald Trump, pero la bolsa que mejor se ha comportado en el mundo, paradójicamente, a pesar de que tenemos un presidente que se llama Gustavo Petro, es la bolsa de Colombia con 43% arriba. ¿Por qué? Porque sí, porque el mundo emergente se comportó mejor a lo que yo hubiese esperado y porque hay otro tema que también podemos hablar en las preguntas después, que es una cosa que se llama el election trade, que es el trade Milei, es el trade Boric, que es que Boric termina en Chile, va a ganar Cast. Lo más probable es que Petro termine en el 2026 y gane a alguien de la centro derecha porque el gobierno de Petro de extrema izquierda ha sido tan malo que el mercado se comienza a anticipar a un eventual cambio de esta cuestión, de la visión política. ¿Dónde va a terminar la Reserva Federal? Y esto ya se los dije al principio, esto es muy importante para ustedes. En mi opinión, la Reserva Federal disminuye las tasas 3 veces este año, comenzando en septiembre, y reduce las tasas hasta 2,75 en el 2026, disminuyendo las tasas consecutivamente en cada reunión en 25 puntos básicos hasta que llegue a 2,75. Y una vez llegue a 2,75, declara la neutralidad. Si yo tengo esa visión, y tengo una visión de la debilidad del dólar, yo solamente les puedo mostrar a ustedes como inversionistas esta gráfica. La línea amarilla es la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos. La línea blanca es el valor del dólar norteamericano. Yo no sé ustedes, pero yo históricamente veo cuando miro esa gráfica que la línea amarilla tiende a perseguir a la línea blanca y la línea blanca tiende a perseguir a la línea amarilla. A veces una, a veces la otra, pero siempre van para el mismo lugar, con excepción de marzo de 2025 por la presidencia de Donald Trump. Entonces, lo que yo estoy pensando es que esta relación de tasas más bajas con el dólar más bajo se dañó, se colapsó por las políticas y la incertidumbre atada al presidente Donald Trump. Pero lo que yo creo que va a pasar es que con el paso del tiempo,
Todos nos acostumbraremos cada vez más a los Trumponomics y por lo tanto yo veo una disminución muy importante de tasas de interés. Y termino con esto. Quizás es la gráfica más importante para nosotros acá. El dólar norteamericano en términos reales, lo que ustedes están viendo ahí, que parece como un electrocardiograma, es bastante fácil de explicar. De 1990 a 1996, el dólar norteamericano perdió más del 20%. Desde 1996 hasta el 2001, el dólar norteamericano ganó más del 30%. El dólar norteamericano en el 2001 estuvo en su nivel más alto de todos, con el euro, el valor del euro a 80 centavos. Hoy el euro está a 1,17. El real brasilero en el 2001 valía 1,65. Hoy vale 5,40. Entonces, pasamos de una sobrevaloración brutal del dólar norteamericano a una depreciación total. Perdón, aquí era 3,60 y el euro a 1,60 y aquí en la parte más baja era el real a 1,60 y el euro a 80 centavos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde el 2001 hasta el 2011 se colapsó el dólar más del 30% y del 2011 al 2024 el dólar subió más del 30%. Y yo lo que voy a hacer es a ustedes, les voy a hacer una predicción que en mi opinión, lo que se viene en los próximos 5 años más o menos, es un proceso de depreciación incremental del dólar norteamericano porque el dólar norteamericano está muy caro en términos reales. El que haya estado últimamente en Estados Unidos entiende lo que estoy hablando. Nueva York está completamente prohibitivo. Comer en Miami es completamente ridículo. Ir a Disney World es un atraco a mano armada. Está muy caro y tiene que haber un proceso de depreciación del dólar norteamericano para que volvamos a tener algo de lógica en las valoraciones de los mercados y de las monedas en el mundo. Y ya me pasé del tiempo y voy a parar ahí. Alberto, gracias por compartir. Definitivamente creo que lo que más sacaría de esta primera parte del webinar es que hay una visión de cómo van evolucionando las métricas macroeconómicas y no hay que perder de cuenta esa tendencia en un contexto donde siempre hay un poco de ruido, ¿no? Y Trump es especialista en esto, ¿no? Especialista en traer un poco de incertidumbre, en encontrar mecanismos para negociar con diferentes contrapartes y tratar de sacar lo mejor para su partido. Pero en ese contexto de ruido, no perdamos la visión que nos comparte Alberto respecto de que hay muchas métricas que están indicando de que la economía americana se va desacelerando. La buena noticia, que coincido mucho con lo que comentaste, Alberto, es que esta desaceleración no es pronunciada. Y al no ser pronunciada, permite que los diferentes agentes económicos se puedan ir acomodando y le da suficiente espacio y respiro a otros países para que puedan desarrollar algunas políticas que permitan algo de crecimiento diferencial a lo que tenemos previamente pronosticado. Entonces, creo que hay que tener esa visión, digamos, de estabilidad, pero reconocer que en el corto plazo pueden pasar muchas cosas que generan distorsiones de mercado, que genera volatilidad y, como bien comentabas también, pueden haber movimientos de mercado que son contraintuitivos, ¿no? En una situación en la que hay mucho riesgo en el mercado, habitualmente el dólar se aprecia, ¿no? Y lo que vimos en la primera parte del año fue pues una depreciación muy importante del dólar, una desconfianza, un golpe a la confianza de lo que podía hacer Estados Unidos como líder en atracción de innovación y de capacidad de crecimiento, que generó una duda razonable en inversionistas y que generó esta depreciación inicial, ¿no? Después hemos visto cierta estabilidad en el dólar, pero los fundamentos, como bien comentabas, también te indicarían de que debería seguir esta tendencia un poco más en el mediano largo plazo, ¿no? Yo me quedo con eso, con ese mensaje y también pues aprovecho para comentarle a los clientes de que esta también es una oportunidad para que identifiquen oportunidades en sus patrimonios personales, digamos, en cómo complementar lo que tienen en las pensiones con nosotros. Ha habido muchas ideas y pues ha habido una buena traducción de lo que está pasando en la macroeconomía con algunas ideas de inversión en particular que son bastante aplicables para nosotros como institucionales, pero por supuesto también para nuestros clientes, ¿no? Y ahora quería pasar un poco a ver cómo traducimos todo esto en términos de lo que ha pasado en la rentabilidad de los fondos, ¿no? Yo le diría que un
un resumen, una traducción de lo que estaba comentando Alberto, viene por esta lámina, ¿no? Vemos al lado derecho de la lámina de que hay unos rendimientos de activos que han sido positivos. La renta variable en Estados Unidos y en el mundo desarrollado en general alrededor del 10%. En mercados emergentes China tuvo un rendimiento extraordinario al comienzo del año, de ahí se ha quedado un poco más retrasado, pero igual 26% en el año. Renta variable en Perú, que este es un índice del MSCI en cerca de 17%, o sea que es un rendimiento bastante positivo, pero no es que haya sido en línea recta el rendimiento, ¿no? Como vemos en la primera gráfica de la izquierda, el S&P tuvo un retroceso de casi 15%, si lo vemos, en la primera parte del año, tocando el punto más bajo en el momento del Liberation Day, ¿no? De comienzos de abril, y luego hemos visto una recuperación de casi 28%. Entonces, un poco lo que uno puede traducir cuando ve este tipo de comportamiento es que en la primera parte del año se sintió mucha incertidumbre, mucho miedo sobre cuál era el impacto de todas estas medidas tan radicales que estaba tratando de poner Donald Trump en su administración, tanto en el frente comercial como en el frente bélico. Recordemos que hubo más de 100 días seguidos en los que Trump salía a hablar y hablaba de todo un poco y siempre hablaba de cambios eventualmente en algunas políticas, ¿no? Y esto generó cierto miedo. ¿Qué pasó con el Treasury, que le llaman con el bono del Tesoro americano a 10 años? El bono del Tesoro americano a 10 años comenzó por encima del 4,60 más o menos para diciembre del año pasado y tuvo una caída de casi 0,6%. Esto tuvo que ver también con este miedo que comentamos, ¿no? Es decir, si hay políticas que son disruptivas y que son en la teoría malas para el país norteamericano, pues la desaceleración puede venir demasiado rápido y esto te genera incertidumbre y generó un refugio, una búsqueda de refugio en los bonos del Tesoro. Ahora bien, de un tiempo a esta parte ha estado, como le llamamos nosotros en el mercado, más rangueado el nivel del Treasury entre los 4.20 y 4.40 y creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba Bernal en dos aspectos. Uno, relacionado a cómo va a ser la evolución de la inflación, es decir, hay una expectativa de que las tasas eventualmente bajen, pero no sabemos a qué velocidad. Y entonces, ante esa duda, pues hay un impacto a lo largo de lo que llaman de la curva, ¿no? De todos los puntos de bonos que tiene Estados Unidos, pues hay un impacto por ese lado. Y el otro es el tema de la deuda, ¿no? Que también lo comentaba Bernal, que ahí voy a dar un poco más de detalle, pero que por ahí genera, por lo menos en el corto plazo, la duda razonable de qué tan adecuadas serán los niveles de deuda de aquí en adelante, ¿no? Y eso es lo que ha detenido un poco la caída de las tasas. Pero no olvidemos que, a pesar de que no hayan caído las tasas, haber estado invertido en renta fija también ha sido bueno, ¿no? Como vemos en el lado derecho, el bono del Tesoro americano hasta el momento ha rendido cerca de 5%, que básicamente es el yield que ofrece, o sea, alrededor de 4.4%, 4.5%, más un poco de apreciación por esta caída de tasas que comentaba, ¿no? Y cuando vemos el dólar, ahí lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, el dólar tuvo una depreciación importante de 9% en la primera parte del año y básicamente fue porque el mundo se dio cuenta de que los activos americanos habían sido extraordinariamente positivos en rendimiento en los últimos 2 años y lamentablemente había un periodo de incertidumbre y duda razonable de qué tanta confianza podemos tener en invertir en Estados Unidos si es que Estados Unidos nos quiere cambiar algunas reglas de juego. Y entonces el mundo empezó a ver al euro, al yen, a inversiones emergentes como una alternativa, hubo salida de capitales y un reacomodo de las carteras. Entonces, cuando vemos estos movimientos tan fuertes en tan poco tiempo, más se puede relacionar este movimiento de cartera a un estatus distinto, digamos, y luego ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? En general, el rendimiento hasta el momento ha sido positivo. Como digo, no todo ha ido en línea recta, pero lo cierto es que los rendimientos de los activos sí están en terreno positivo, con una depreciación del dólar bastante importante, y lo vemos en el euro, en el yen, incluso en el sol, ¿no? Casi 7% hacia fines del mes pasado, ¿no? Y cuando vemos cómo se traduce esto en los rendimientos de los fondos, podemos ver que en el fondo 1, por ejemplo, hubo un retroceso justamente para el momento del Liberation Day, pero luego hubo una recuperación bastante importante, ¿no? Casi poco más de 4% de rendimiento en lo que va del año hasta fines de julio en el fondo 1. En el fondo 2 estamos alrededor de casi 3%, 2.7%, con una recuperación de casi 8% desde el punto más complicado del tema tarifario. Y
En el caso del fondo 3 también estamos alrededor del 2% de positivo, con una recuperación de casi 12% del punto más bajo. Estas son cifras que todavía se están quedando cortas porque lo que va del mes, la verdad que el rendimiento está bastante positivo. En el fondo 2 ya estamos casi el 4%, en el fondo 3 también estamos por encima del 3,5%. Son cifras, digamos, que de todas maneras tenemos que ver cómo termina el mes para poder alcanzarlas, pero en esencia el mensaje es que la recuperación ha sido importante y que estos periodos de volatilidad que te generan los mercados muchas veces son oportunidades para reacomodar portafolios y tratar de tomar un poco más de riesgo para poder producir una mayor rentabilidad en favor de ustedes. Ahora, ¿qué esperamos en los próximos trimestres? Hay una introducción importante que les compartió Alberto y yo creo que quedándome con la parte fundamental de cierta estabilidad que va a permitir que el mundo transite por un crecimiento más bajo, pero lo suficientemente bueno para generar utilidades en las compañías y oportunidades de inversión tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, creo que vamos a tener en cuenta de que va a haber volatilidad todavía. O sea, la conflictividad comercial y bélica puede persistir. Creemos que debería bajar un poco, ha bajado el tono, de hecho, se ha sentido menor tono en los últimos meses, pero es algo que puede esporádicamente complicar la situación o generar cierta presión en algunos precios de algunos commodities como el petróleo. Vamos a tener niveles de desaceleración que pueden sorprendernos en algún momento y esto puede hacer que se confunda tanto el mercado, los inversionistas o de repente incluso algunos economistas respecto de la velocidad de esta desaceleración y también vamos a ver algún ruido más sobre el tema de la deuda, ¿no? Yo acá quiero mostrarles en el último webinar que tuvimos hace unos 4 meses casi, una de las métricas que sentimiento que mostramos es este Fear and Greed Index, ¿no? Que es qué tan positivo, qué tan negativo está el mercado. En ese momento, el mercado, o sea, los inversionistas estaban en el terreno negativo, ¿no? Donde dice Fear ahí. Y les mostraba una carátula de Economist donde sale un águila golpeado, que era prácticamente el efecto Trump, ¿no? Golpeando al mismo Estados Unidos en tema de rendimientos, ¿no? Y mucho temor, ¿no? Y pasaron apenas 3 meses y ahora estamos en un terreno más optimista, un poco más constructivo y reconociendo de que van a haber varias cosas que van a afectar al mercado, pero en esencia algo de optimismo en el mercado, ¿no? Otro punto importante es que estos periodos, digamos, de incertidumbre te generan spikes, le dicen, o sea, aumentos de volatilidad. Este es un índice de volatilidad de las acciones. Cuando sube este índice, normalmente las acciones están cayendo porque hay temor, la gente decide refugiarse en caja, por ejemplo, o en otro tipo de activos. Y estos niveles que vimos en febrero, perdón, entre febrero y marzo de este año, fueron niveles bastante más altos que no habíamos visto ni siquiera en el COVID. Entonces, habla un poco de la sensación de riesgo que hubo en ese momento, ¿no? Y de esta necesidad de que había que hacer algunos cambios porque Donald Trump estaba moviendo el piso, ¿no? Y esto generó una caída en los mercados, ¿no? La línea turquesa, si no me equivoco es turquesa, cae hacia el primer trimestre y después vemos un rebote y hoy día, como comentábamos, estamos nuevamente en los highs del mercado históricos, ¿no? en casi 6.450 puntos en el S&P, ¿no? Ha habido un retroceso, o se dio un retroceso en los mercados financieros que tuvo que ver con desbalances que podían llevar a una recesión, pero la caída ha sido temporal. Y el ida y vuelta de todo esto te indica de que la economía americana todavía sigue siendo fuerte como para resistir una caída abrupta en el muy corto plazo, ¿no? Sobre el tema de deuda, coincido con lo que decía Alberto, se ha exacerbado un poco de cuál es el nivel, digamos, de impacto que puede haber en los problemas de niveles de deuda de Estados Unidos. Pero lo cierto es que este programa de OBA, One Big Beautiful Bill Act, que le llaman, que finalmente es una especie de reducción de impuestos y apoyo a diferentes industrias para que haya una inversión mayor en Estados Unidos, una reactivación económica que muchos consideran que de repente es innecesaria, pero que ya está aprobada, pues finalmente va a generar un impacto en el déficit fiscal de Estados Unidos. Se puede compensar con algunas de las medidas que comentaba Alberto, ¿no? Pero finalmente el tema es que va a haber cierta duda, o puede haber cierta duda en los próximos trimestres sobre cuál es el nivel adecuado de deuda para Estados Unidos, ¿no? Que si es que esto se implementa al máximo y no se logra recolectar tanto dinero en el frente arancelario, quizás sí te pueda llevar los niveles de deuda por encima del 120%, ¿no? Normalmente cuando un país
supera el 80% de deuda PBI, llega al 100% y lo va superando, normalmente hay problemas, hay desbalances a nivel interno. Eso pasa en cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos no. O sea, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque finalmente termina siendo un país que muestra de alguna manera confianza. Y creo que esa palabra es clave al momento de definir lo que va a pasar en los próximos años con el liderazgo que puede tener Estados Unidos tanto en el crecimiento global como en la administración de esta deuda, ¿no? Porque la confianza, si no se pierde, pues va a generar que los costos de crédito, la tasa a la cual se presta Estados Unidos, pues no se vea afectada en un contexto en que hay cierta expansión fiscal, ¿no? De hecho, una expansión fiscal importante porque venimos de varios años de déficit fiscal de alrededor de 6,5% y con, con la extensión de las exoneraciones de Trump que dio en su primer gobierno, más estas exoneraciones que se están dando por el OA, pues definitivamente es probable que el próximo año tengamos un déficit fiscal de cerca de 7%, ¿no? Entonces, en algún momento eso se tiene que ajustar. Parte de las medidas, las comentó Alberto, pueden ser alguna recaudación adicional en la parte arancelaria, pero muy importante también mantener la confianza para que el crecimiento vuelva o esté cerca del potencial, ¿no? Hoy se dice que podríamos cerrar el 25 y el 26 entre 1,5% y 2%, que como digo, está por debajo del potencial, pero igual son niveles de crecimiento importantes, ¿no? Habría que ver cómo y en qué momento se podría reacelerar la economía americana. Y este tema de los niveles de deuda y la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos, ¿no? Que felizmente ha tomado un poco más de un ángulo racional en la discusión, pues lo que sí generó fue un tema de, oye, ¿cómo diversifico yo mis riesgos de Estados Unidos? Recordemos que en el año 23 y 24 el índice americano rindió cerca de 25% promedio cada año, pero las utilidades de las compañías crecieron la mitad, ¿no? O sea, el mercado se empezó a volver caro, ¿no? Y la confianza en Estados Unidos era tan grande que prácticamente no había dónde más invertir, dónde más sacar una rentabilidad positiva. Con lo que ha pasado, lo que creo que se le ha abierto los ojos de nuevamente a los inversionistas es que la diversificación es importante. Y en ese contexto de diversificación uno empieza a buscar algunas alternativas, como puede ser el oro, como puede ser el euro, otras monedas, donde también se pueda ver cierta fortaleza económica de respaldo o cierto refugio si es que eventualmente hay algún desbalance que afecte más a los mercados financieros, ¿no? Entonces esto es algo que de todas maneras va a seguir conversándose y que tiene cierta lógica en los portafolios más diversificados a nivel global, ¿no? Sí, va a haber volatilidad, esto es innegable, pero creo que se está configurando, terminando de configurar un escenario positivo para el rendimiento de los fondos en este 2025, ¿no? En el caso del fondo 1, que es prácticamente 90%, 89% de renta fija, vemos que el rendimiento está en 4,3 en lo que va del año. La rentabilidad de los últimos 5 años supera el 19%. Y hoy en día los intereses que tenemos en los bonos, en los activos de renta fija que tenemos en este fondo, tienen un rendimiento, o esperamos que tengan un rendimiento promedio de 6,5%, que es el cupón que están pagando hoy en día. Si hay una caída de tasas, como lo comentaba Alberto, incluso tendríamos una apreciación de esos bonos, ¿no? Porque básicamente va a haber más gente o más inversionistas tratando de comprar estos activos que están en niveles bastante atractivos, ¿no? Con esto yo podría decir que tranquilamente el fondo 1 podría terminar el año en un 7-8%, sin necesidad de que haya mucha caída de tasas a nivel global, ¿no? En el caso del fondo 2, que tiene una diversificación mayor, que es un fondo balanceado, tiene 35% del fondo de renta fija, o sea, este componente de renta fija que decíamos que tiene un cupón importante, le va a favorecer en los próximos trimestres. Hay un componente de alternativos internacionales, que hoy en día, pues como vieron el mercado americano, y en algunos casos hubo una corrección al comienzo del año, entonces esos activos han mostrado cierta corrección al comienzo del año, pero en la medida en que vayan marcando en la segunda parte del año, pues van a traer un aporte positivo para el rendimiento de los fondos. Y en el caso de las acciones locales, hay un 20% prácticamente invertido de este fondo en acciones locales, que las vemos realmente muy baratas. O sea, la cartera de inversiones en Perú tiene mucho valor. Por supuesto, tenemos nuestro desafío porque el próximo año vamos a tener elecciones y tenemos una bolsa que es bastante ilíquida, pero no podemos descuidar o dejar de lado el valor al cual están cotizando estas acciones, que es bastante más bajo que en otras plazas, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí que
que digamos que tendríamos que ver y evaluar en qué momento se va materializando en el rendimiento de los fondos, ¿no? Eh, y lo comento acá, ¿no? O sea, el panorama de corto plazo puede ser desafiante para el mundo de las acciones. Es un poco lo que, tanto a nivel local o internacional. En el caso internacional, lo que comentaba Alberto, ¿no? O sea, tiene un objetivo para el S&P de 6.500 y ya estamos ahí. Y entonces hay que ver cómo diversificamos, cómo encontramos valor en mercados desarrollados y en mercados emergentes, ¿no? Y en el caso de Perú, muy importante el tema de la liquidez y lo que vaya a pasar también con las últimas medidas que vaya a tomar este gobierno respecto de la estabilidad financiera y el uso del presupuesto, ¿no? En los últimos trimestres antes de su salida, ¿no? Y en caso del Fondo 3, tenemos 35% de las acciones son locales, 35% son internacionales, bueno, casi 40%, perdón, internacionales, y 17% son activos alternativos, ¿no? Acá lo mismo, un poco más de lo mismo. Acá tenemos una mayor proporción de inversiones en el caso de acciones locales, pero el valor que pueden destapar estas acciones de configurarse un escenario un poco más optimista, tanto para la política en términos de estabilidad como en términos de cambio hacia las próximas elecciones, puede terminar generando mucho valor para los rendimientos de este fondo 3, ¿no? No quería terminar esta parte sin contarles o volver a recalcar de que los eventos de volatilidad presentan oportunidades para añadir activos a precios más atractivos, ¿no? Esta es la evolución de cuál ha sido el rendimiento de cada uno de los fondos desde la aparición de los multifondos. El fondo 3 termina siendo un fondo más volátil, es verdad. Lo hace a veces un poco más complejo de digerir porque uno dice, oye, ¿por qué se puede desvalorizar tanto? Bueno, es porque tiene activos que son muy volátiles y finalmente el rendimiento del fondo refleja qué es lo que ha pasado en los mercados financieros. Entonces, cuando hay caída de mercado, hay una caída importante en el rendimiento del fondo, pero luego hay una recuperación, ¿no? Importante como la que hemos visto en los últimos 3 meses. Con todo esto, si nosotros vemos cuáles han sido los periodos de volatilidad más complicados en estos años, por lo menos a nivel internacional, aparte del COVID, hemos tenido un periodo de inflación bastante alto y de aumento de tasas entre el 21 y el 22 y el 23 también ha habido, diría que hasta hace muy pocos trimestres hemos estado en medio de una política restrictiva a nivel global en términos monetarios y hemos tenido un Trump que ha metido miedo al mercado también, que ha generado ciertos retrocesos, pero a pesar de todo eso, los rendimientos desde el COVID terminan siendo bastante buenos para tanto el Fondo 1, Fondo 2 como Fondo 3, lo mostramos ahí cerca entre 40 y un poco más de 50% dependiendo del fondo, ¿no? Entonces, creo que de aquí para adelante me quedo con unos mensajes que repito de la última reunión que tuvimos. Creo que hay que enfocarse en diversificar los riesgos. Hay oportunidades en distintos mercados, no solo es Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos hay algunos sectores que pueden verse más protegidos en un escenario de desaceleración. Hay activos que son algo cíclicos, que tienen fundamentales detrás, incluso dentro del sector tecnología, que los hace atractivos porque finalmente se están traduciendo en mayores utilidades, los esfuerzos. Y hay ese tipo de activos también fuera de Estados Unidos, en mercados emergentes, donde los fundamentales son buenos y lo que se necesita es un poco de estabilidad en este tema tarifario, por ejemplo, y en el tema de tasas, como para que puedan despegar y generar buenos retornos, ¿no? Y lo otro muy importante, tanto a nivel local como internacional, creo que es muy importante enfocarse en la calidad de los activos. No dejarse llevar por estos rendimientos extraordinarios, rallies que le llaman, o sea, rendimientos positivos del S&P o de otros mercados de 4 o 5% y comprar cualquier tipo de activo solamente porque sentimos de que ese rendimiento positivo se nos está yendo. Creo que es importante reconocer que hay un escenario de crecimiento más cauteloso, bueno para generar retornos, y donde los activos con calidad que muestren o reflejen de una mejor manera la resiliencia en márgenes, el traspaso de los precios al consumidor, los buenos servicios, van a poder terminar reflejando buenos crecimientos en términos de utilidades, ¿no? Entonces, me quedo con eso y bueno, pasamos a las preguntas que pueden venir, bueno, desde el lado de mercados o desde el lado de los fondos, ahí como para poder compartir con ustedes nuestras expectativas. A ver. Bueno, Alberto, ahí me robé algunos comentarios, algunas conclusiones que nos compartiste. Y aprovecho acá, hay unas preguntas hay varias relacionadas a mercado. Creo que interesante ahí ver qué opinas
de ellas. La primera es, ¿qué oportunidades de inversión se abren con los recortes de tasas de la Fed? Gran pregunta, Jean-Pierre. Mira, yo diría que desde el punto de vista de la disminución de tasas de interés de Estados Unidos, quizás los mayores beneficiarios van a ser las empresas pequeñas en Estados Unidos, los que se llaman los famosos small caps. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Hoy, esta mañana, cuando el gobierno de Estados Unidos publicó un dato de inflación algo mejor a lo esperado en algunas cosas, en algunos rubros específicos, el mercado reaccionó comprando small caps, compañías pequeñas, porque la probabilidad de que la Fed disminuya tasas de interés en próximo septiembre se incrementó a más del 95%, desde niveles del 80 y pico por ciento hasta niveles del 95%. Y al mercado le gusta eso. Entonces, una de las opciones es comprar small caps. Pero eso es una de ellas nomás. La otra que está sucediendo también mucho, Jean-Pierre, es que, por ejemplo, debido a la expectativa de que podemos ver una disminución de tasas de interés, los inversionistas más sesudos en el mundo han comenzado a comprar deuda, deuda de compañías europeas, por ejemplo. Entonces, no acciones, sino bonos de compañías europeas, porque si la Reserva Federal va a bajar tasas de interés, quizás el dólar norteamericano pierda más valor. Y si tú inviertes en un bono en euros, entonces, desde el punto de vista mirándolo en dólares, vas a ganar más dinero. Entonces, eso también lo vimos. Y también vimos un poco de compra en bonos de deuda de mercados emergentes, el famoso MB Global, que son bonos de Brasil, México, Colombia, Chile, Indonesia, Turquía, etcétera, etcétera. Básicamente hay unos activos, unos ETFs que invierten en toda esta deuda, además de los fondos, porque la lógica de eso, Jean-Pierre, es si van a bajar las tasas de interés en Estados Unidos y las tasas del mundo emergente son más altas que las tasas de Estados Unidos, entonces, cuando bajen las tasas de Estados Unidos, se van a volver más atractivas las tasas de interés en el mundo emergente. Y por eso los inversionistas se aceleran o se aventajan contra el resto del mercado para comprar esos activos, asumiendo que efectivamente vamos a ver unas disminuciones de tasas de interés. Entonces, transacciones con debilidad del dólar, bonos de los gobiernos y de empresas en monedas diferentes a los dólares y también, por último, acciones de compañías establecidas a nivel del mundo que paguen un dividendo alto. Esto es lo que se llaman los high dividend stocks, que funcionan muy bien cuando las tasas de interés comienzan a bajar porque la gente dice, compremos una acción que además de que me paga un dividendo alto, tiene la posibilidad de apreciarse más que los bonos. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, atando un poco esa idea, me preguntaban por acá, o bueno, era una pregunta adicional a lo que ya habías comentado, porque lo dijiste hace un momento, ¿no? O sea, me preguntan si vemos la bolsa americana como una buena plaza, ¿no? Dado que se comentó de que se veían que algunas acciones podrían estar sobrevaloradas. ¿Cómo, cómo, Pues cómo mira, lo ves ahí? aquí hay un tema muy importante que es, y lo pongo en el lenguaje coloquial colombiano. En Colombia le decimos el papá de los pollitos. Estados Unidos es el papá de los pollitos. O sea, lo que haga Estados Unidos va a tener efectos en el resto del mundo porque es la realidad. O sea, uno puede decir, no me gusta Donald Trump, o sí me gusta Donald Trump, o no me gusta Hillary Clinton, o sí me gusta Hillary Clinton, no me gusta Biden, no importa. O no me gusta Jerome Powell. Estados Unidos es el motor del mundo en términos económicos y siempre vamos a seguir invertidos en Estados Unidos. La pregunta del millón aquí, Jean-Pierre, es ¿qué tanto deberíamos estar en términos de porcentajes de los portafolios? Déjame ponerlo en estos términos. Normalmente, si uno quiere tener un portafolio global diversificado en acciones, uno invierte el 57% de su dinero en las bolsas de Estados Unidos. Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's, etcétera. 57%. Entonces, de $100, 57 los pones en Estados Unidos. Con la forma como estoy viendo yo los mercados,
Yo lo que estoy haciendo con mis finanzas personales, para ponerlo en comparativo, es que yo no estoy poniendo 57% de mi dinero en las bolsas de Estados Unidos, sino estoy poniendo más o menos 50% o 48%. ¿Para qué, Jean-Pierre? Para dejarme un espacio de dinero adicional que lo pienso invertir en opciones que creo yo que me van a pagar más en mercados emergentes o, un ejemplo muy específico, en Europa. Ujú. Déjame darte un ejemplo, algo que yo tengo en mi portafolio personal porque me gusta mucho. Me gusta mucho la posición en Alemania, tener un ETF en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania está barato desde el punto de vista comparativo con Estados Unidos. Y porque está pasando algo en Alemania que no pasaba hace muchísimo tiempo, Jean-Pierre, que es que Alemania se está dando cuenta que no puede seguir en su estancamiento económico después de tantos años. Y lo que ha decidido es entrar en una senda de desregulación para que la economía crezca más y de hacer un estímulo fiscal para renovar las autopistas de Alemania, disminuir impuestos, hacer más obras en infraestructura eléctrica, etcétera, etcétera, renovar Militar también, ¿no? aeropuertos, muchas cosas que hay que hacer. Entonces, el estímulo fiscal va a permitir, en mi opinión, que la bolsa de Alemania se comporte mejor de aquí a final de año comparado con la de Estados Unidos. Pero nuevamente, esto es una apuesta que hago yo no poniendo el Claro. 100% de mi dinero, sino subiendo o bajando ponderaciones en 1%, 1,5%, etcétera. Claro. No, no, muy de acuerdo. O sea, creo que lo comentaba también hace un rato, ¿no? Creo que hay oportunidades tanto en el mercado desarrollado como en el mercado emergente, donde el concepto de diversificación entra a tallar, porque no sabemos por dónde puede venir el evento de volatilidad, entonces como que hay que tener este concepto un poco más presente de lo que ha estado de repente en los últimos 2, 3 años. Y particularmente complementaría lo que comentas con un concepto que le llaman quality, ¿no? Calidad, el activo, qué es lo que uno espera de retornos en términos de crecimiento de utilidades finalmente, ¿no? Un poco lo decías con las empresas utilities que le llaman, ¿no? Que van a ser probablemente un poco más estables en este contexto en donde de repente la inflación en corto plazo incluso es un poco resiliente, ¿no? No lo sabemos, pero con una desaceleración económica y tasas a la baja hay una oportunidad en el mundo tecnológico, creo que igual hay una recuperación importante y ahí es donde de repente uno dice tácticamente por ahí vale la pena tomar ganancias, pero fundamentalmente hay un trend, una tendencia que no cambia. O sea, por ahí vienen las innovaciones en productividad y esto no solamente ahora se ha visto que puede ser en Estados Unidos, sino también en China, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí, por supuesto hay que leer siempre al gobierno chino de cómo se va manejando, pero hay que mirarlo de cerca. Y algunos países, como tú comentabas, Alemania, como Japón, por ejemplo, hay algunos, como mismo India, que a pesar de que ha tenido pues una afectación importante en términos de rendimiento, igual tiene una base de conocimiento importante que puede ayudarlo a crecer de manera diferenciada dentro del mundo emergente. Entonces, creo que hay oportunidades que hay que ir evaluando a nivel global y lo importante es ser muy pragmático, no casarse mucho, ¿no? Con estos movimientos de mercado de que no son tan tendenciales y confiar en que finalmente esos fundamentos se van a traducir en las utilidades de las compañías, ¿no? Em, Exacto. Así que bueno, Si me permites, Jean-Pierre, para que la audiencia sepa, hay un dicho muy, muy simpático en el sector financiero global, que es que el que se enamora pierde. es verdad. Uno no, uno Sí, nunca, sí, sí. uno nunca se debe enamorar de las posiciones. O sea, uno puede tener una visión muy positiva sobre la acción X, Y o Z, pero si el mercado no te colabora, a pesar de que tú tengas una visión muy positiva sobre ese activo, no te va a funcionar. O sea, el que se enamora pierde. Entonces hay que ser siempre muy pragmático en la inversión. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y ayuda mucho, bueno, o sea, cada persona o cada cliente que nos está viendo hoy en día definitivamente tiene alguna forma de hacer las cosas al momento de decidir qué hacer con sus ahorros adicionales, pero tenga la seguridad de que por lo menos por el lado institucional, con los fondos, se busca mucho de tratar de diversificar justamente todo este abanico de oportunidades de inversión para poder sobrellevar momentos que pueden ser complicados en algún momento, ¿no? Nadie sabe exactamente qué puede aparecer
y ahí es donde se protege valor, ¿no? Ahora tengo una pregunta que es un poco más local. Me comentan que hace poco el Congreso aprobó invertir más afuera, es decir, aumentó los límites de inversión para las AFPs. Y me preguntan si el BCR lo eleva, si el portafolio sería más internacional y cómo afectaría la rentabilidad de los fondos. Bueno, yo creo que lo más importante, hemos tenido pues un tiempo muy prolongado en el cual el límite de inversión ha estado al 50%, es decir, de cada sol que administra la AFP o las AFPs, la mitad tenía que estar invertida en Perú, la mitad afuera, ¿no? Y hoy en día se ha abierto la posibilidad, por lo menos a nivel de norma, de que podríamos invertir hasta 80% en favor de, digamos, de los fondos que administramos por ustedes. Esto es una buena noticia de por sí porque le da flexibilidad al gestor para poder decir dónde ve más oportunidades. Si el gestor ve oportunidades en el mercado internacional, va a poder invertir un poco más afuera. Y si ve oportunidades a nivel local, también las va a tomar. Entonces, no es un tema particular de que sí o sí se va a invertir más afuera. Probablemente sea así por un tema, digamos, de mercado. Dado que el mercado local no es tan grande, en la medida en que haya contribuciones, buena parte de ese dinero probablemente vaya a invertir más al mundo internacional. Pero creo que el mensaje más importante para ustedes es que el beneficio de esta flexibilidad es que le va a permitir a los gestores poder gestionar, poder administrar mejor situaciones de volatilidad, ¿no? Como decía, o sea, a nivel latinoamericano puede darse un giro de centro-izquierda hacia centro-derecha, que si eventualmente cae en el Perú también podría ayudar a que las condiciones de tranquilidad y de estabilidad para generar inversiones en el largo plazo sean mucho mejores en Perú y invertir en Perú va a ser algo muy bueno. Entonces creo que hay que estar preparados y esperar que ese momento digamos, esperar que pasen las elecciones y al mismo tiempo ver cómo el BCR maneja este límite porque ellos son los que definen el tiempo en el cual van a hacer esa ampliación de límite, ¿no? Y Jean-Pierre, si me permites un comentario Sí. adicional sobre eso desde el punto de vista de la experiencia internacional al respecto. Mira, yo creo que la mejor explicación que he oído yo al respecto para la lógica detrás de estas medidas de internacional o darle permiso a los gestores de internacionalizar más las inversiones es el siguiente. Y esto lo van a entender todas las personas que están participando en este webinar. Cuando uno va a un supermercado en un pueblo pequeño, normalmente ese supermercado tendrá 50, 60 metros cuadrados y la cantidad de productos que uno puede comprar son muy limitados. Hay un desodorante, no tres. Hay un shampoo, no hay 10. Solamente hay lechugas y en vez no hay tomates, etcétera. Es limitado el tema en términos de la oferta que existe cuando el supermercado es pequeño, porque estamos en un pueblo pequeño. Si uno le abre la opción a un comprador de comprar en cualquier parte del mundo, lo que tú haces inmediatamente es pasar a un centro comercial gigante donde tú vas a tener la opción de escoger entre 150 shampoos o 250 desodorantes o 500 clases diferentes de lechugas, una de Colombia, una de Dinamarca, una de Alemania, una de Perú, lo que sea. Y lo que ha demostrado la eficiencia de los mercados es entre más opciones tengan los gestores para tratar de invertir con la responsabilidad fiduciaria que tienen los gestores con sus clientes, entre mayor espacio tengan y mayor opción tengan, mejores las rentabilidades que se ven en los portafolios de los clientes. Totalmente de acuerdo. No creo que lo importante es tener esa posibilidad, digamos, para poder evaluar este tipo de activos y incorporar los que en su momento cada gestor considera que es más conveniente para añadir valor, ¿no? Y de hecho hay una pregunta que va conectando con este tema, ¿no? Me preguntan, claro, la bolsa local ha rendido cerca de 17%, ¿no? Lo mostramos en la presentación. Y el fondo 3 que tiene bastantes acciones locales, no está tan arriba, ¿no? En el año, ¿no? Es un poco lo que me preguntan, ¿no? Y esto tiene que ver con parte de esta posibilidad de inversión que tenemos hoy en día, ¿no? El fondo 3 tiene un componente importante de acciones locales, pero la composición del fondo o tiene, digamos, dentro muchos activos que transan en la bolsa local. Es decir,
no están en ese índice de 17%. Cuando uno ve ese rendimiento de esas acciones, de algunas acciones locales, ve que falta un potencial, un gatillador para que pueda materializarse el valor que se está viendo, lo que están generando, porque la verdad es que las utilidades de las compañías peruanas pues han venido por buen camino. Pero esto tiene que ver con el tamaño del mercado y tiene que ver también con esta incertidumbre un poco más local. Una vez que se disipe parte de esta incertidumbre local, es muy probable, y esto créanme que puede ser muy rápido, pueden ser semanas o meses incluso en los que los rendimientos pueden ser bastante extraordinarios, ¿no? Entonces creo que hay un tema ahí importante que donde tenemos, como digo, un valor algo escondido dentro de las carteras por esta incertidumbre local, pero que en el camino de cambios que esperamos que se den en los próximos trimestres, pues puede haber un destape bastante importante. Y ato esto al tema, digamos, de la inversión internacional, porque a partir de un mayor límite, en el momento que podamos recomponer las carteras, pues definitivamente sí va a haber una exposición un poco mayor al mundo internacional y probablemente el rendimiento, inclusive del fondo 3 pues va a estar un poco más ligado a lo que pasa en el mundo internacional, ¿no? Y cuando veamos que el S&P rinde 15%, Europa 10% y de repente mercados emergentes alrededor de 10%, pues vamos a acercarnos un poco más a ese lado del rendimiento. Ahora, no se trata de poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, no todo es invertir afuera, no todo es invertir localmente, hay que diversificar y también hay que tener en cuenta que hay un componente muy importante en todas las carteras en realidad, pero sobre todo en el fondo 3, que es el manejo de las monedas. O sea, cuando nosotros tenemos inversiones afuera, estamos expuestos a dólares, ¿no es cierto? Esos dólares, cuando uno compara el rendimiento del dólar contra el sol, veíamos que el dólar se ha depreciado 7%, ¿no? Entonces, una parte, digamos, de la diversificación implica tomar exposición en otras monedas que a veces traducida al mundo en soles, de repente puede ser que baje un poco el rendimiento de lo que estamos viendo en los índices. Pero eso definitivamente no es malo. En un momento en que hay incertidumbre y hay miedo en los mercados, esa exposición también te protege bastante. Y creo que es muy importante pues compartirla porque es parte, digamos, de la gestión que administramos para poder equilibrar un poco momentos de mercado más complicados con momentos de mercado que son positivos. Y como comentaba, igual hay varios buckets de valor, varios espacios de valor que pueden hacer que el rendimiento del fondo 3 alcance de repente el 10% a final del año, ¿no? Que es, como digo, un rendimiento bastante bueno para solo 5 meses. Así que está dentro de los objetivos de inversión que tenemos para este fondo. No sé si hay alguna otra pregunta. Esta es una pregunta interesante, Alberto. Con el crecimiento de la alianza de los BRICS, ¿no? ¿Qué es lo que crees que puede pasar con el dólar? ¿Hay cierto peligro? ¿Habría más disrupción eventualmente? ¿Trump se pondría más molesto? ¿Cómo ves ese tema? Pues mira, yo creo que Trump se pondría más molesto sin duda alguna con toda esta cuestión de los Claro. BRICS. Pero yo te digo una cosa, Jean-Pierre. El mercado es demasiado potente, la globalización es demasiado potente. El presidente Trump está cambiando algunas cosas relevantes dentro del concierto internacional en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Pero vamos hacia un mundo donde cada vez los productos van a ser menos importantes, cada vez los servicios son más importantes. Jean-Pierre, yo te cuento una cosa, yo hoy en día estoy utilizando inteligencia artificial en mi trabajo básicamente todos los días, a todas horas. Y gran parte de la inteligencia artificial, pues realmente tú no le puedes poner ni aranceles adicionales, ni cosas adicionales, ni es parte de los BRICS, no es parte de los BRICS, etcétera. Entonces yo creo que hay mucho tema de geopolítica, mucho tema de Mm, posicionamiento político, pero la economía en general yo creo que va a seguir en un proceso en el cual el avance tecnológico es tan fuerte que por más que tú quieras trancarlo, es totalmente imposible. Entonces, todo lo de los BRICS va a generar todavía más ruido. Algo va a generar, digamos, de ruido de la famosa desdolarización, aunque para mí eso es realmente poco probable que veamos cambios yo creo que en los próximos 20 años, y te voy a explicar por qué, Jean-Pierre. O sea, mucha gente dice que el mundo se va a desdolarizar por las visiones de Donald Trump o por el proteccionismo de Trump. Yo personalmente soy un economista neoliberal
Yo aborrezco el proteccionismo, me parece que es una mediocridad total. O sea, la política del presidente Trump atada a proteger a sectores específicos de su economía, en mi opinión, no va a llevar a ninguna mejora sostenida en el tiempo de la economía de Estados Unidos. Pero creo que son sectores tan realmente hoy tan poco relevantes que no van a tener un efecto demasiado importante dentro de la economía de Estados Unidos a futuro. Por ejemplo, Mm. la producción de acero en Estados Unidos. Yo estaba revisando el otro día esto, Jean-Pierre, eh, con las medidas que hizo el presidente Donald Trump en su primer gobierno, en los 4 años de su primer gobierno, de tratar de proteger a la industria siderúrgica de Estados Unidos. El presidente Trump salvó 2.000 empleos. Déjame repetir eso, 2.000 empleos. Muchas personas dirán, bueno, 2.000 empleos es una cantidad. Pues les cuento este número a todos. La economía de Estados Unidos todos todos los meses genera en promedio 5,1 millones de empleos nuevos. Déjeme repetir eso. Todos los meses la economía de Estados Unidos produce en promedio 5,1 millones de empleos y destruye 5 millones de empleos. ¿Qué son 2.000 empleos en 4 años? Nada, un, una hormiga. Claro, tal cual. Entonces, muchas de estas cosas, cuando uno se pone a mirar los números, se da cuenta que tienen muchísimo de política, muchísimo de política. Entonces, yo creo que estos discursos se van a seguir viendo, pero yo estoy completamente convencido de que el único momento en el cual se va a poner en riesgo el reinado del dólar norteamericano es el día en que la China decida que su moneda se puede volver totalmente convertible. Así es como se dice en finanzas. Una moneda convertible es que tú la puedes transaccionar en cualquier parte del mundo a la hora que sea y por lo que diga el mercado, no por lo que diga el gobierno. Y para que eso llegue a pasar, Jean-Pierre, tiene que haber un cambio antes dentro de la estructura política, social y económica de China, que es que para que la moneda de China se vuelva convertible, el gobierno de China tiene que permitirle a sus ciudadanos tomar decisiones propias sobre los flujos de capitales y sus ahorros, que implicaría que la China avanza hacia convertirse en una democracia. Y Jean-Pierre, yo te voy a hacer una apuesta. Los chinos no quieren vivir en democracia. No, muy complicado. No, y definitivamente tiene que ver con este tema de confianza que comentábamos, ¿no? O sea, de poder, de la libertad, digamos, de flujos y de tomar decisiones. Si bien es cierto, yo creo que o una parte de lo que veíamos en la primera parte del año tiene que ver con la desconfianza que el mismo Estados Unidos le dio al mundo, ¿no? Y una depreciación importante. Y lo cierto es que es muy difícil pensar de que los mecanismos con los cuales los grandes capitales a nivel global comercian, pues cambien muy rápido, ¿no? O sea, lo decíamos también a nivel, o sea, veámoslo a nivel de Perú, a nivel latinoamericano, a nivel de europeo, o sea, qué tan fácil es abrir nuevos convenios, nuevos contratos con contrapartes del Medio Oriente, de Asia, o sea, contra versus la posibilidad de ver alternativas en Estados Unidos, por más que no te gusten tanto, ¿no? Que es un poco lo que comentabas, ¿no? De que hay algunas políticas que vienen más del lado, digamos, retórico de repente, un poco más para ganar un poco de espacio, ¿no? Un poco de fuerza, pero no necesariamente que tengan un impacto real en la economía, bueno, ya sea la americana o la global incluso, ¿no? Pero sí, no, interesante. O sea, vamos a estar. Es un debate que se dio, de hecho, en la primera parte del año y que creo que Exacto. seguro que va a seguir, pero es un poco, yo también coincido en que es un poco complicado pensar de que el dólar se desvanece muy rápido, digamos, como el mecanismo más importante para intercambiar valor en el mundo, ¿no? Déjame darte un último dato que creo que le puede servir a la audiencia también mucho, porque acuérdate que en abril hubo unos días en que el mercado de bonos de Estados Unidos estuvo muy, muy volátil Ujú. y la gente comenzó a hablar que los compradores oficiales de deuda, ¿qué es el sector oficial? El sector oficial es
las instituciones gubernamentales, el Fondo Soberano de Noruega, el Fondo Soberano de Singapur, el gobierno de Singapur, el Banco Central de Japón, etcétera, etcétera. Todos estos, digamos, compradores oficiales, en algún momento por la actitud tan violenta del presidente Trump para con el resto del mundo, la gente dijo, los internacionales van a dejar de comprar deuda de Estados Unidos. Y pasó algo muy interesante, que es que yo estaba en Uruguay dando una conferencia en abril en Montevideo y después de la conferencia me fui al gimnasio y estaba viendo CNBC, que es el canal de finanzas, y estaban entrevistando al presidente de un fondo que se llama Apolo, que es uno de los fondos más importantes del mundo en este momento, Apolo. Y el señor de Apolo dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque la persona que lo estaba entrevistando le dijo, usted no está preocupadísimo de que vayan a dejar de comprar bonos de Estados Unidos. A lo cual él contestó lo siguiente, dijo lo siguiente, mire, señor entrevistador. La economía, Estados Unidos tiene un outstanding, un total, un stock de deuda total de 36 billones de dólares. 36 billones de dólares. De los cuales la China tiene un estimado de 1 billón, Japón 700, 800, y el resto de Europa, entre fondos de pensiones, etcétera, etcétera, tienen más o menos 3 billones adicionales. Y le dice lo siguiente. Supongamos que estas personas venden sus posiciones en los bonos norteamericanos. Entonces le dice el entrevistador, ¿qué hacemos? Y el entrevistador le dice, pues fácil, vaya y se compra, por ejemplo, deuda en Alemania. A lo cual le dijo, exactamente, eso era lo que yo quería que usted me dijera. Porque si los vendedores, si esos compradores que acabo de hablar, China, Japón, Europa, etcétera, comienzan a vender sus tenencias oficiales de treasuries y tienen que invertirlos en otro activo y se van a comprar bonds, pues Jean-Pierre, toda la cantidad que existe de bonds en el mundo hoy es 5 billones de dólares. Mejor dicho, si llegan a vender los compradores y compran en vez del bono norteamericano los bonos de Europa, de Alemania, al tener tanta demanda de esos bonos, van a pasar de tener una tasa de interés de 2,80 más o menos a tasa 0%, A cero, claro. porque habría un exceso de demanda por esos activos. Entonces, ese movimiento nomás, decía el presidente de Apolo, que se bajaran las tasas de 2,80 a 0%, obligaría a que los bonos de Estados Unidos persiguieran a la tasa de Alemania. Entonces, paradójicamente, como hay tanta incapacidad de invertir los recursos que hoy están invertidos en US Treasuries, en bonos del gobierno de Estados Unidos, y no hay alternativa a ellos, pues entonces es totalmente ilógico pensar que pueda haber un proceso de desdolarización acelerado o un proceso de desdolarización que sea muy traumático. No, totalmente de acuerdo. O sea, no hay un mercado en el cual puedas invertir ese dinero y podrías terminar perdiendo bastante dinero si es que apuestas por ese camino, la verdad. Pero en Exactamente. fin, sí, bueno, la verdad es un debate interesante, como decía, sobre todo en la primera parte del año creo que hubo muchas discusiones respecto a este tema y creo que lo que nos comentas es parte de la conclusión que el mercado le dio, ¿no? A esta situación, por lo menos en el corto plazo. Y creo que de todas maneras van a ser temas que vamos a seguir discutiendo hacia adelante. Seguro pues en algunos trimestres vamos a tener la oportunidad de nuevo de contar acá contigo, Alberto. La verdad que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos nuestros clientes por su atención. Hemos cubierto casi todas las preguntas, me parece que nos han alcanzado. Y bueno, esperamos que todas estas conclusiones pues les sirvan tanto para el entendimiento de lo que está pasando en los fondos como para también algunas decisiones de inversión que puedan tener a nivel personal. Así que sin más, me despido. Muchas gracias, Alberto, y un gusto haberte tenido nuevamente por acá. Al contrario, Jean-Pierre, muchísimas gracias a ti por tu amistad y mil gracias a Integra por la invitación, a todos ustedes por participar y los dejo con este comentario del gran Charlie Munger, el amigo de infancia de Warren Buffett, que desafortunadamente, bueno, tenía 99 años y no estoy mal cuando murió, o sea que una vida plena y muy feliz. Cuando él le preguntaron a él cuál es la fuerza más importante del universo, él contestó el interés compuesto. O sea que los dejo con esto.
la base del futuro de un buen retiro, y eso lo cumplo yo a rajatabla con mi vida y siempre lo he cumplido, es el interés compuesto. Estar invertido siempre, porque si uno está invertido siempre, con los retornos que genera el portafolio por forma orgánica, por cómo funcionan las finanzas, cada día el paquete que uno está ahorrando para el futuro vale más. En el momento en que uno diga, más bien voy a bajarme porque yo creo que está muy caro y voy a esperar un mejor momento para entrar, si un profesional de las finanzas como Alberto Bernal, que vive y respira esto 24 horas al día, se equivoca cada rato porque es predecir el futuro, pues yo les recomiendo a ustedes que ese ejercicio es mejor no hacerlo. Es mucho mejor estar invertido, diversificado, pero con una visión muy clara de que hay que crecer y la forma de crecer es mantenerse invertido porque el interés compuesto es la fuerza más importante del universo. No, no puedo estar más de acuerdo, Alberto. De acuerdo con eso. Muchas gracias, señores, y muy buenas noches.